Ya vieron cómo estaba la presencia de las mujeres. Estamos haciendo ahora el estudio de los hombres, cómo estaban los expedientes de los hombres. Ya les platicaremos algún día en una publicación o en alguna conversación cómo va. Pero lo más llamativo para este caso, y que tiene que ver con las misiones culturales, por eso lo presento, es la preparación que tenían los maestros rurales en México, con los que Vasconcelos abrió muchas escuelas. Le dieron recursos para abrir muchas escuelas rurales. Y el 62% solo tenía sexto de primaria y solo el 23% tenía estudios de normal, el 23%. Encontramos también que quienes solo tenían hasta cuarto de primaria era un 8%. Entonces, bueno, complicada la situación cuando tienes 62% del sector nuevo mayoritario en la educación rural que no tenía ni sexto año, ¿no? O que solo tenía sexto año. En ese sentido, las misiones culturales, su objetivo era preparar a ese magisterio, ¿sí? Surge para preparar rápidamente a ese magisterio que improvisó Vasconcelos, porque Vasconcelos dijo: vamos a abrir escuelas rurales en todos los lugares para pacificar, para avanzar. Y bueno, eso era lo que era lo emergente, cómo profesionalizamos a todos los maestros y maestras rurales. Les quiero decir rápidamente cuánto ganaban en ese tiempo. 2 pesos diarios, maestras y maestros rurales, era su salario. Ganaban mucho más los misioneros, para que tengan idea de lo que era aquella época. Mientras que un jefe de misión ganaba 17 pesos, un maestro rural ganaba 2 pesos. Un maestro de especialidades en aquella época ganaba 10 pesos diarios, ¿sí? Y un maestro de primaria en una comunidad ganaban 2 pesos diarios. Era grande la diferencia, ¿no? Es otro tiempo, pero eso era lo que ganaban. No tenían seguro médico ni permisos maternales. Las mujeres que se embarazaran perdían su empleo, eran cesadas. Las que se casaban ya sabían que tenían que entregar la plaza. Su formación, ya dijimos, muy precaria. Trabajaban jornadas de 10 a 12 horas y sus pagos salían con mucha irregularidad. Pero sobre todo, lo más preocupante era que sufrían violencia, tanto de los cristeros, que a veces les apedreaban, les quemaban las escuelas, enfrentaban en la persecución de los cristeros en algunas regiones. Y cuando en los años 30 se empezó a hablar de educación sexual, de educación socialista, pues veían a la maestra mal luego en los pueblos. Algo que salió al revisar los expedientes de las profesoras y que ya nos muestra la presencia de las misiones culturales es esto, lo que sabían hacer. Fíjense nada más, les preguntaban qué sabían hacer y ellas reportaban: pues yo sé corte y confección, jabonería, pintura, perfumería, curtiduría. Enuncian a veces unas prácticas que yo he tenido que investigarlas porque no entendía muy bien a qué se referían. Algo como Batik, algo así, que otro de hacer tapetes, que les enseñaban a hacer ese tipo de cosas los misioneros. Entonces, esto fue lo que reportaron. La imagen que aquí presento de Covarrubias, que la presenta en un libro en inglés, que presenta el modelo de educación rural, presenta el ideal que se tenía en aquella época de la maestra rural. La maestra rural tenía que ser como ella, con el pelo corto. Ya el pelo corto incluso indicaba que había mucha higiene en aquella época. Fíjense nada más lo que eran los prejuicios estéticos, ¿no?
Entonces la secretaría les enseñaba a cortarse el pelo y también a manejar el modelo de la educación rural. Ahí a la izquierda, ¿sí saben qué es? ¿Quién me dice, por favor, qué encontramos a la izquierda? Aquello que se ve al fondo. Todos pueden ver a la izquierda el teatro al aire libre. Ese es el teatro al aire libre, la parcela, el área para deportes, y abajo de donde dice Emiliano Zapata están unos lavamanos para la higiene escolar. La clase al aire libre con los niños, que a veces la maestra les hacía la ropita para que tuvieran alguna muda de ropa más porque no tenían ropa los niños, y leyendo al aire libre. Y eso lo encontramos también en las zonas donde están construyendo, donde están haciendo, donde está la presencia de los obreros, de la construcción, de la industria. Porque las bases de la educación rural se construyen también, ahí es donde las misiones, los intelectuales de la Secretaría, las voces de los maestros rurales, especialmente algunos de los líderes y supervisores, jugaron un papel importante para construir el modelo de educación rural. Y esto tiene que ver con las misiones culturales, desde luego. Es como el ideario de misioneros y maestros rurales, el dominio y el manejo de un modelo como este. ¿Cuál es? Estamos hablando de 1926, cuando ya se tiene mejor sistematizado todo el concepto de la educación rural que se quería implementar. Primero, como un instrumento de equidad y justicia. La escuela rural tenía que ser la institución más democrática, es decir, no discriminar a los indígenas, a los que llegaban sin zapatos, a los que no tenían materiales para tomar la clase. Era la escuela democrática y abierta para el pueblo. Es decir, una escuela incluyente que se dirigía a todos, a niños, a mujeres, a adultas, a adultos que quisieran aprender. Y después, porque dice, la escuela rural está llamada a corregir el error que hemos incurrido durante más de un siglo, de formar mediante la educación unos cuantos sabios en medio de millones de analfabetas. Eran las desigualdades que se hacían visibles en aquel momento, y la escuela tenía que pensar en las desigualdades. Ahora mismo, fíjense, hemos tenido educación, si me permiten poner un ejemplo de lo valioso que es aprender de esto, hemos tenido educación que nos dicen que nos tenemos que alinear a salir bien evaluados en PISA y en las evaluaciones internacionales, y entonces que veamos esa estadística y que dejemos de ver las desigualdades. Entonces yo creo que afinar la mirada en los proyectos y reformas educativas es justamente eso, ver cómo están las asimetrías, cómo están las desigualdades. Por lo tanto, esa propuesta sigue teniendo, en términos metodológicos para hacer política pública en la educación, sigue siendo altamente pertinente. También se proponía llevar nuevos conocimientos a los campesinos para racionalizar la agricultura. ¿Por qué? Porque había lugares donde no sabían abrir un pozo, ¿no? No sabían cómo mejorar sus cosechas o enfrentar una plaga, porque siempre fueron peones, siempre obedecieron órdenes de lo que tenían que hacer. Entonces, cuando ya tenían la tierra, tenían que aprender a ser propietarios, gestores de la tierra. Entonces necesitaba racionalizar la agricultura y tener nuevos conocimientos para que los ejidos, las comunidades aprendieran dos cosas: a trabajar en comunidad, ese territorio común que ahora era su legado, ¿sí? Y también que a la par supieran cómo cuidar eso para el futuro, para la manutención y para el desarrollo. Entonces, generar pequeñas industrias, alfabetizarlos, iba asociado a la reforma educativa, no iba separado.
Y dice, pues el futuro económico de México lo veían en el cultivo inteligente de la tierra y en las industrias agrícolas, que en ese momento no se estaba pensando en mandarlos a las ciudades, sino en desarrollar el campo. Esa era la propuesta. A su manera, este modelo propone un enfoque de colaboración, porque también les decían a los maestros misioneros y a todos, no es que ustedes les vayan a enseñar a los campesinos todo, ellos saben, conocen mejor la tierra, el clima, cómo está el territorio donde ellos han vivido. Entonces dice, proponían un enfoque colaborativo, porque reconociendo que los campesinos ya tenían conocimientos y que los técnicos agrícolas tendrían que dialogar con ellos y juntos mejorar los cultivos. Por otra parte, enseñar más tiempo afuera del aula en la vida comunitaria que adentro del salón y en los libros, porque del siglo XIX venía una enseñanza bien libresca. Para que tengan una idea, una enseñanza tan libresca que se tenían que memorizar lo que llamaban las cosas del mundo. Había un librito que se llamaba así, se llamaba Lecciones de Cosas, que llevaban eso en el siglo XIX y eran las cosas del mundo. Entonces enseñaban adentro del salón las cosas del mundo en lugar de sacar a los niños a que conocieran el mundo, ¿no? Y las tenían que recitar de memoria en lugar de tocarlas y vivirlas, sentipensarlas. Entonces, esa era la nueva reforma educativa. Y también planteaba combatir el fanatismo religioso, ¿no?, que era fuerte, el alcoholismo y las uniones sexuales prematuras, porque efectivamente en algunas regiones se casaban muy chiquitos. Se pretendía levantar el nivel social de los conglomerados indígenas y de los desheredados, que decía forman las peonadas que en aquel momento. Ahora hablemos de las misiones culturales. Aquí sí, les hice una línea del tiempo para que ustedes vean el recorrido. Empieza como un experimento en 1923, ¿sí? Rafael Ramírez, Roberto Medellín, conversando con Vasconcelos, dijeron, vamos a hacer un experimento, pensando junto con Vasconcelos, ¿no?, que ya habían empezado ejercicios de maestros ambulantes, cruzadas alfabetizadoras que implicaban también, o sea, ya estaban muy claros que había que moverse, que había que ir a los pueblos, que había que hacer alfabetización y además hacerlo en formas mejor organizadas, y así fue como se hace esta primera misión cultural en 1923, que se hizo en Zacualtipán y que era para formar a los maestros. ¿Sí me explico? Ya les expliqué un poco cómo estaba la situación de preparación de los maestros que no lograban completar su sexto año, algunos de ellos. Entonces era acompañarlos como si fuera el INEA, ¿no?, como si fuera el INEA, a que completaran su primaria, a que supieran qué enseñarle al pueblo de pequeñas industrias, llevarles estos conocimientos en unas cuántas semanas, hacer todo esto y luego ir a otro pueblo. Bueno, les fue tan bien en Zacualtipán que hasta una columna en recordatorio de la misión se construyó. Los acompañó todo el pueblo a la hora que ya se iba a la misión, los acompañó a la salida del pueblo, pero durante la misión, pues que vieron que estaban enseñándole a los maestros a hacer conservas, a hacer cosas de carpintería, a sembrar una parcela, en fin, se acercaron los campesinos y les dijeron a los misioneros, pues también enséñenos a nosotros, no solo a los maestros. Y entonces tuvieron el genio, la sensibilidad, el compromiso de decir, efectivamente tenemos que ampliar el concepto, y entonces ya no solo se dedicaban a abrir lo que llamaban el instituto, así le llamaban, abrir imaginariamente, abren un instituto para que ahí, de acuerdo a las categorías y formación de los profesores, formaban grupitos
para darle las clases y darle sobre todo clases pedagógicas para mejorar la educación. El jefe de la misión, ese era su trabajo, sobre todo dar técnica de la enseñanza, organización escolar, conferencias pedagógicas. Entonces les fue tan bien que dijeron, no, pues tenemos que mejorar el proyecto, ¿no? Lo tenemos que llevar. Entonces lo vuelve a hacer Rafael Ramírez en 1924 en Cuernavaca, y las primeras misiones ya más organizadas empiezan a llegar a estos estados, a Puebla, Iguala, Colima, Mazatlán, Culiacán y Hermosillo. En Hermosillo, a cargo de el maestro Arturo Pichardo, que fue, según lo que yo encontré en la literatura, uno de los primeros misioneros que tuvieron por acá. Y también fueron a Monterrey, a Pachuca y a San Luis Potosí, donde Rafael Ramírez dice que en San Luis Potosí tuvo 1,200 personas, entre maestros, campesinos, mujeres, niños y cuánta gente se acercó. 1,200 personas en San Luis Potosí. Ahí estaba la prensa, estaba la radio también, lo que ya empezaba como la radio, ahí también era la gran noticia, el gran evento, la llegada de las misiones. En 1925 ya van a 11 estados, van en formas más organizadas. Y nuevamente hago una observación sobre el género. Yo hago estudios de género y no puedo quitarme los lentes de género. La primera misión no llevaba trabajadoras sociales ni mujeres, eran puros hombres los que fueron a Zacualtipán. Entonces solo se acercaron los señores a la misión cultural, y lo que decían las maestras que estaban ahí con Vasconcelos, que era Elena Torres, Eulalia Guzmán, Gabriela Mistral, la maestra chilena que estaba presente y que también leyó el proyecto, entre todas dijeron, pues si quieren que realmente las mujeres participen de la alfabetización, de la educación y de las enseñanzas de las misiones, pues van a tener que incorporar trabajadoras sociales, enfermeras o puericultoras que aprendan a mejorar la vida doméstica de las familias campesinas. Y entonces ya en 1924 ya empezaron a ir trabajadoras sociales y en adelante estuvieron incluso algunas como jefas. Por ejemplo, en 1925 en Aguascalientes tuvo jefa de misión Guadalupe Cejudo. Eulalia Guzmán también fue ella jefa de misión, y también Cleotilde y Surieta, que son las, digamos, primeras mujeres que estamos encontrando que van como trabajadoras sociales y que algunas fueron jefas de misión. Ahí están los estados a donde fueron: Aguascalientes, La Paz, Durango, Hidalgo, Tepic, Monterrey, Oaxaca, Puebla, en fin. En el 26 sucede algo bien importante, ustedes lo han de saber. Se crean ya las misiones permanentes. Las mismas comunidades dijeron, pero es que no queremos que se vayan. Yo estoy segura que a ustedes les dicen lo mismo todavía, ¿no es cierto? No queremos que se vayan. Quédense en forma permanente. ¿Qué tenemos que hacer para que se queden? Bueno, pues aquí convencieron en 1926 que se hicieran estas misiones permanentes, y se creó en 1926 una dirección de misiones culturales. Yo preguntaba si actualmente a nivel nacional hay una dirección de misiones culturales, y me parece que no hay. Fíjense nomás, ahí tienen otra demanda. Ahí la primera directora de las misiones culturales fue esta maestra valiosísima, Elena Torres, quien le tuvo mucho cariño a las misiones culturales. Ella era muy cercana a Vasconcelos,
primero empezó a impulsar en la Ciudad de México los primeros desayunos escolares, ahí en los barrios pobres de la Ciudad de México. Ella cuenta que incluso, pues igual convencieron a ganaderos que les donaran leche, a panaderos que les donaran bolillos, pan, y que con eso empezaron a hacer los primeros desayunos escolares en la Ciudad de México. Entonces tenía ya ella un trabajo como alguien realmente entregado al beneficio de la gente y de la educación, que Vasconcelos le dijo, tiene que ir Elena Torres a fundar esa dirección de las misiones culturales. Y así fueron en el 26 a 12 estados: Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Puebla, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca y Chiapas. Y en el 27 vuelven nuevamente las misiones culturales a Sonora. Estuvieron en Sonora también, en Sinaloa, en Baja California, en Nayarit, en fin, todos estos estados. Como yo ya les he mostrado, siempre el norte y el sureste, ¿no?, en las reformas educativas son la prueba de fuego para ver si le aceptan a los gobiernos centrales las reformas educativas. Y bueno, en el 28 ya se puede hablar de una estructura mucho más organizada de las misiones culturales. ¿Sí me explico? Ya se tiene muy claro que si van a ser motorizada la misión cultural, cómo debe equiparse, desde quién va a ser el chofer, hasta cómo va a estar organizada, cuánto gastan, cuánto tardan en llegar a un lugar. Y por supuesto que fueron los primeros que a nivel nacional los maestros misioneros tuvieron quejas sindicales, que los misioneros también fueron pioneros porque su trabajo era muy arriesgado. Entonces, si no tenían su seguro de vida, si no tenían seguro médico, si no tenían garantías para llegar a los lugares en un país no pacificado, ¿sí?, si no tenían materiales, si les faltaban maestros para completar su misión, pues eran los primeros que estaban ahí sobre la secretaría, sobre los secretarios para que les atendieran. Por eso se creó una dirección para atender todas las necesidades de las misiones culturales. Y para 1928 ya todo eso tenía mucha estructura, porque se le ocurrió a Moisés Sáenz, que era el que estaba en ese momento en la secretaría, promover una articulación intersecretarial. Y fíjense que esto es en política pública algo fundamental. Hasta la fecha seguimos escuchando, y yo creo que quienes son autoridades educativas lo saben, ¿sí?, y quienes son secretarios también lo saben, de cómo todo se sectorializa, ¿no? O sea, se dice, bueno, lo agrario es un sector, la salud es un sector, la educación es un sector, pero decimos en el medio rural necesitamos hacer algo intersectorial, intersecretarial, para que fluya una reforma agraria, una reforma de salud, una reforma educativa. Se requieren acciones integrales e integradoras e intersectoriales. Eso lo logran con las misiones culturales. Por eso las misiones culturales son tan valiosas, porque logran también no solo equipos interdisciplinarios, sino esfuerzos de política pública de avanzada en el siglo XX. Ahorita mismo a veces nosotros tenemos decepción. ¿Por qué? Pues porque no se ponen de acuerdo las dos secretarías para resolver un problema, ¿no? Problema del agua, por ejemplo. Problemas que tendría que estar a lo mejor vinculado intersectorialmente, o problemas de la educación o de la salud, sino que eso lo lograron las misiones y entonces hubo estas reuniones con Moisés Sáenz, donde estaba la persona de la Secretaría de Agricultura y que estaban haciendo todo el reparto agrario y que decían, sí, necesitamos a los maestros en tal región porque estamos ahorita haciendo la división de los ejidos y nosotros queremos que tengan escuela para que permanentemente les informen
y que ahí en la escuela se reúna el comisariado ejidal para formalizar ya los documentos de los ejidos y que el maestro les ayude a hacer las actas. Y también decían los de la Secretaría del Trabajo, también queremos que se organicen los campesinos, que formen ligas agrarias, porque no sabemos cómo se organizan, ¿no? Entonces, al maestro misionero y a las misiones culturales les tocaba ser no solo interdisciplinarios en términos de conocimiento, sino también ser intersecretariales, que les repito, es una política de avanzada. Eso a la fecha sigue siendo un desafío para el Estado mexicano y cualquier Estado latinoamericano, porque se sectorializa y aquí se hizo de otra manera. Y logran ir a todos estos lugares en una forma más organizada. Pero obviamente los conflictos en este país no paraban. En el 32, en el 33 hubo también una propuesta de propuestas educativas más radicales, pero buenas, no eran malas propuestas. Todas las propuestas tenían la intención de acompañar al pueblo a avanzar más rápido. Pero no crean que eso ayuda a veces a que acepten cualquier propuesta. Entonces la educación socialista, por ejemplo, pues en algunos lugares lo aceptaron, en otros lugares no lo aceptaban, no lo entendían, y en otros lugares les gustó bastante la propuesta de reforma educativa. También para aquello de los matrimonios prematuros que les llamaban, dijeron hace falta más educación sexual. Entonces se generan nuevamente problemas con los cristeros en el 32 e incluso en el 34. Se radicalizan algunos grupos de maestros también que a la par que hacían sindicato, pues también estaban en otras luchas agrarias y luchas diversas, de manera que el presidente Cárdenas suspendió las misiones culturales ambulantes, ¿no? Y las suspendió en algunos lugares porque decía que llegaron a ser brigadas de choque. Entonces el presidente Cárdenas dijo, bueno, tienen mucho mi apoyo, pero algunos están generando inestabilidad.